Bueno, muchas gracias, Maite, por tu presentación. Gracias a los organizadores de esta conferencia, de la segunda conferencia sobre bienestar animal. Gracias también a la organización colegial en su conjunto, que sé que me consta que está trabajando de una manera intensa y firme en todo lo relativo al bienestar animal y en la parte que a mí me toca también en lo relativo al maltrato. Y me gustaría comenzar, bueno, pues siguiendo la presentación que ha hecho Maite, señalando los elementos diferenciales que existen en el maltrato, y me gustaría hacerlo a partir del bienestar animal. Me gustaría comenzar señalando que hace aproximadamente 54 años Ruth Harrison escribió un libro que todos conocéis, los que estáis aquí sin duda es conocidos por todos, Animal Machine, el animal como máquina, que supuso en el Reino Unido una verdadera revolución porque explicaba cuáles eran los sistemas de explotación a los cuales se sometían fundamentalmente las aves de producción y los animales de granja, y despertó en la sociedad, creo que es lo relevante, despertó en esa sociedad británica una conciencia que parecía dormida hasta el momento, lo que llevó al Parlamento británico a contar con el profesor Roger Bramble para realizar un trabajo, a través del trabajo del Comité Bramble, que fue las bases de las 5 libertades que evidentemente todos conocemos, y supuso un cambio absoluto en la concepción desde ese momento en las sociedades occidentales, al menos en las sociedades modernas, en la relación y responsabilidad que las personas, que el ser humano tenía con los animales. Y esto pasó hace 54 años. Hoy en día nadie en ninguna universidad del mundo prácticamente, ni europea, ni americana, ni de ningún continente, nadie cuestiona la importancia de la investigación y del desarrollo de esta área. ¿Y qué hay más antagónico, qué hay más radicalmente opuesto, qué situación más frontalmente puede chocar con ese bienestar animal, que es las distintas formas de maltrato a las cuales se le pueden someter? Por lo tanto, surge sin duda en la sociedad, 54 años después, un paso más de tuerca, si me permiten esta expresión, un avance más en la sensibilización de la sociedad, que vuelve paradójicamente a liderar una corriente muy importante, que es la corriente de la protección de los animales en su conjunto en las distintas áreas. Y esto a los veterinarios también nos debería hacer tomar la primera reflexión: ¿cómo es posible que sea la sociedad heterogénea, dispersa, sin formación, sin desarrollo, digamos, intelectual, al menos comparativamente a nuestro colectivo, que es la que toma la conciencia y toma las riendas en el desarrollo hace 54 años y nuevamente vuelve a tomarlo ahora? Solo hace falta acudir a cualquier sistema de comunicación. El otro día hojeaba uno en internet y hablaba de que un perro había salvado a una señora de los malos tratos de su marido. Observaba que hay una lista ya de maltratadores potenciales de animales de compañía, creo que era en Chile, no terminé de leerlo muy bien. Es decir, la sociedad vuelve otra vez a no tener duda de que existe un comportamiento que es inaceptable, que es el maltrato, y que seguramente pida a las distintas profesiones que están al servicio de esta sociedad que den una respuesta adecuada al mismo. Y no hay una profesión más implicada que la que ustedes tienen, que es la veterinaria. Por lo tanto, existe una importancia sin duda relevante desde el punto de vista de nuestro papel en el ejercicio de la prevención de esta materia. ¿Y cuál es el rol del veterinario? ¿Cuál es el papel que el veterinario debería desarrollar frente al maltrato animal? Bueno, pues un papel claro, básico y sencillo, que no es más que cumplir sus responsabilidades profesionales. Lo analicemos desde el punto de vista que lo analicemos. La función fundamental del veterinario, ¿cuál es? Preservar la salud pública a través de la salud animal. Es decir, nuestra obligación es la sanidad de los animales y no representa más que una forma, permítanme utilizar también esta expresión, de patología el maltrato animal, una forma de patología que iremos viendo cómo afecta y condiciona su salud y además, como ha dicho, con unas tipificaciones legales que además determinan que esa agresión sobre la salud tenga una calificación de grave. Por lo tanto, no existiría
mayor justificación que los profesionales determinen cuál es el diagnóstico, la etiología de esas causas de lesión, atiendan prioritariamente a ese animal y, por supuesto, establezcan los elementos de profilaxis propios de cualquier patología. Por lo tanto, estaríamos ante el escenario de maltrato como entidad patológica y estaríamos ante un escenario donde simplemente deberíamos cumplir nuestras atribuciones y responsabilidades profesionales: el diagnóstico, el tratamiento, la prevención y el seguimiento de la patología. Si eso no fuese poco, insisto, existe una correlación incuestionable entre lo que es el maltrato animal y la salud pública. ¿Por qué? Existen numerosos trabajos, existen numerosos textos, numerosos investigadores que han demostrado que al menos existen importantes conexiones en la capacidad de predicción de posibles extensiones e intensidad de formas de maltrato en la especie humana. Sobre todo existen trabajos relacionados con el maltrato infantil y con el maltrato de género, donde se ha visto que perpetradores de estas actitudes previamente habían tenido episodios anteriores de acciones contra el maltrato. Por lo tanto, el veterinario, en un diagnóstico precoz, en un diagnóstico previo de todas estas situaciones, establecería una importante función social de gran valor, que sería la prevención o el carácter predictivo de todos estos elementos. ¿Y esto cómo lo tenemos que hacer? Bueno, pues cumpliendo exclusivamente nuestros deberes profesionales y nunca, como les señalo aquí, teniendo esa responsabilidad. Nosotros no somos quienes debemos juzgar lo que ha ocurrido. En el maltrato animal existe un marco normativo definido, existe un sistema de administración de justicia cuya responsabilidad será evaluar las consecuencias. Pero nosotros tenemos una responsabilidad muy ligada, que es la responsabilidad sanitaria, con un ámbito de aplicación incuestionable, que sería todo lo relativo a la patología forense. Sin embargo, si preguntásemos a cualquiera de los presentes si estamos de acuerdo, seguramente en la primera parte de toda la ponencia que he dicho, yo creo no equivocarme, la gran mayoría sin duda suscribiría mis palabras. Sin embargo, ¿por qué esto no se traduce a la realidad? ¿Por qué no existe una implicación real, efectiva, incuestionable, que lidere la lucha contra el maltrato animal dentro de la profesión veterinaria? Porque no es fácil. Porque no es fácil. ¿Y no es fácil por qué? Bueno, porque el concepto de maltrato es un concepto dinámico, es un concepto cambiante, no es lo mismo el maltrato hace 20 años que el maltrato en la actualidad, porque además ese maltrato tiene una disparidad conceptual. Todos entendemos cómo se puede sacrificar, no sé, una vaca destinada al consumo de carne humana, y esas mismas prácticas trasladadas a los pequeños animales serían absolutamente inaceptables. Por lo tanto, existen criterios que pueden chocar frontalmente dependiendo de la especie animal. Existen consideraciones particulares de cada uno de nosotros en función de nuestras circunstancias, conocimientos, formación, experiencia, etcétera, que hacen que los conceptos de maltrato puedan ser cambiantes. ¿Cómo no? Nuestra propia formación universitaria, nuestra propia dedicación laboral hace que tengamos un rechazo casi frontal de incredulidad a cualquier escenario de este tipo. Es obvio, nos dedicamos a la sanidad, a protegerlos, a cuidarlos, con lo cual es difícil a veces identificar o tratar de buscar conexiones más allá de nuestro ejercicio profesional. Existe también un escepticismo de cómo va a funcionar el sistema. Este sistema solo nos va a buscar problemas en nuestro ejercicio profesional. Desconocimiento, falta de formación. Creo que uno de los elementos, ya lo debatiremos en la mesa redonda, pero creo que uno de los elementos esenciales dentro del colectivo veterinario, la formación en el área del maltrato animal, limitación de tiempo y, cómo no, pensar que quizás un error profesional o emprender una acción de este tipo puede llegar incluso a generar secuelas, estigmatizar a un potencial cliente, a un potencial usuario de nuestros servicios, lo cual representa una verdadera problemática. Y el último punto, también, irresponsabilidad. Hay algunos profesionales que, por desgracia, pues contemplan esto, el maltrato animal, de una manera muy subjetiva y no lo consideran. Todos estos elementos, sin duda, hacen que, y muchos más, estos de forma prioritaria, hacen que el enfrentamiento del veterinario, la toma de posiciones del veterinario respecto a una problemática como la cual nos estamos abordando en esta ponencia sea complicada. ¿Y qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer en este caso desde la organización colegial, desde nuestras bases de formación, desde las universidades, desde nuestra propia sociedad profesional? Bueno, pues sin duda clarificar los trayectos, sin duda proporcionar herramientas al veterinario, sin duda establecer reuniones como la que hoy tenemos aquí para aclarar conceptos, debatirlos y llegar a puntos
de consenso, a puntos de acuerdo que nos permitan responder de forma colectiva, de forma unificada y de forma profesional ante estos escenarios y ante estos retos que, insisto, la sociedad nos plantea. ¿Y cómo lo podemos hacer? Bueno, pues fundamentalmente el desarrollo y la creación de estos protocolos tiene dos finalidades. La primera de ellas sería la erradicación del maltrato y la segunda, fundamentalmente, la promoción, no debemos olvidarlo como veterinarios. Antes me contaba al inicio de la ponencia uno de los compañeros que ayer se estaba debatiendo, no lo conozco con precisión, pero voy a comentarlo, se estaba debatiendo sobre el destino de un animal que presentaba una cojera antes de ir al matadero, y el debate se polarizó en dos áreas, dónde se sacrificaba el animal. Insisto, desde el punto de vista de los pequeños animales, quizás sea un ámbito donde nos ayude a todos, independientemente del área de ejercicio profesional a los que nos dediquemos, a centrar quizás una de las áreas más importantes de nuestro ejercicio, que es la protección, entre comillas, de una víctima de un procedimiento que es el proceso de maltrato. Y quizás estos elementos nos hagan como colectivo tener que reflexionar cuáles deben ser nuestros planteamientos y prioridades. Sin duda, bajo mi opinión, e insisto, en el ámbito que fundamentalmente me dedico, que son los pequeños animales, creo que la protección del animal representa un elemento esencial al cual el veterinario no debe renunciar. Porque no olvidemos que el veterinario, en este caso en los animales de compañía, los propietarios proyectan hacia estos seres sensaciones, sentimientos que son absolutamente humanos, y solo hace que la protección en esta área de la veterinaria haga que nuestra profesión sea más admirable, más prestigiosa y más reconocida desde el punto de vista social, lo cual muchas veces nos quejamos por otras circunstancias. Pero concretando, ¿qué maneras o qué modalidades podemos interponer para llegar a un buen nivel de protección animal? Bueno, pues crear estos protocolos que fundamentalmente deben ocuparse de aspectos como los que les señalo: la detección y la identificación precoz de posibles formas de maltrato, la valoración de la naturaleza y extensión de estas situaciones, el establecimiento de sistemas de comunicación interdisciplinar, fundamental. El maltrato es algo complejo, es algo que no solo reside en la problemática del veterinario. Necesitamos a todos aquellos profesiones que directa o indirectamente van a participar en la atención y en la resolución de estos problemas. Me refiero, como no, a abogados, jueces, fiscales, fuerzas de seguridad del Estado, me refiero a asociaciones de protección animal y a cualquier particular o institución, por supuesto, que tenga interés en proteger a los animales de estas formas de comportamiento tipificado por nuestro Código Penal. Establecer esos modelos de intervención, hacer las recomendaciones. No nos compete a nosotros intervenir o no intervenir al animal, pero sí asesorar sobre todos esos elementos que las autoridades pueden requerir para determinar si ese animal está en un entorno seguro o si, por el contrario, es necesario su intervención. Establecer un seguimiento, una monitorización y una mejora gradual del sistema. El sistema tiene que ser un modelo en constante dinamismo, en constante cambio. Y, de hecho, estamos trabajando en la Comisión del Bienestar. Quiero decirles que desde que lo hemos presentado, aproximadamente hace pocos meses, el sistema, nuestro protocolo, se ha ido enriqueciendo. Hemos ido invitando a todos estos especialistas, fuerzas de seguridad del Estado, hemos invitado a la Fiscalía General del Estado, hemos convocado a asociaciones de protección animal que nos han aportado criterios y puntos de vista absolutamente enriquecedores y absolutamente interesantes desde el punto de vista de nuestro objetivo final, que es constituir un modelo eficaz para la protección de los animales. ¿Cómo se debe sustentar o cómo se debe mantener este protocolo? Bueno, pues básicamente para los veterinarios debería ser sencillo, huyendo de elementos subjetivos, de valoraciones subjetivas. ¿Por qué? Porque a nosotros se nos pide una implicación de orden o de carácter profesional, y nuestra implicación debe estar basada en un elemento que es absolutamente incuestionable, que es la ciencia. Los criterios, al igual que en el bienestar animal frente al maltrato, deben sustentarse en fundamentos de naturaleza científica que potencien la salud animal y, por ende, la salud pública.
basado básicamente en la definición de los términos relativos al maltrato. Son terminologías, lo apuntaba al principio, a veces ambiguas, a veces diversas, dependiendo de la fuente o del organismo al que te dirijas, tiene una consideración diferente, argumentando elementos de la responsabilidad profesional, buscando que sean útiles y eficaces, incentivando esa vocación interdisciplinaria y, sobre todo, respondiendo a esa demanda social. No olvidemos que nuestra profesión tiene una finalidad básica y fundamental, que es servir a la sociedad de donde surgimos. Y esa sociedad lo que nos pide es que actuemos. ¿Y cómo lo tenemos que hacer? Bueno, pues fundamentalmente el veterinario... me gusta mucho esta diapositiva, porque si no tuviera ya... Solo me quedan 10 minutos. Si no tuviera ya ni un minuto más, les diría, esta diapositiva resume todo lo que quiero decir. ¿Y qué es lo que quiero decir? Fíjense ustedes, una profesión que puede ser paralela en muchas cuestiones a la nuestra, y desde luego que muchos de nosotros pues la miramos de forma cotidiana, tanto en la praxis profesional como en los planteamientos que hace hacia retos éticos y sociales que presenta, es la medicina. Y a mí, si tuviera, insisto, que resumir cuál es la función del veterinario, solamente diría esto: debería ser similar a como los médicos han planteado esta problemática dentro de su seno. Y si me preguntasen una mayor especificidad de esto, diría, seguramente nuestro modelo debería asemejarse en gran medida, por Dios, salvando las diferencias, en lo que los pediatras han planteado absolutamente en los temas de maltrato infantil, sobre todo por la vulnerabilidad y por las características de la víctima final de todos estos actos. Creo que la veterinaria lo tiene sencillo, tiene un modelo, que es el modelo de la medicina, y ese es un modelo que debe inspirar fundamentalmente nuestra actuación. ¿Y cómo lo hace la medicina? Pues lo hace a partir de esos dos elementos. Lo hace a partir de la atención asistencial, de la protección a la víctima en la sanidad, y lo hace a partir del desarrollo de un área de conocimiento que es la patología forense, el reconocimiento de las lesiones, la determinación de las consecuencias, la extensión, los posibles riesgos sobre la salud del animal, etcétera, etcétera. La función asistencial tendría como objetivo básico y elemental la protección de la víctima, la protección del animal objeto del maltrato, a través de todos los elementos que ahí aportamos y que de forma más extensa les he adjuntado en mi ponencia que todos ustedes tienen. Y la función forense, básicamente, digamos, pidiendo un salto cualitativo de lo que es nuestro ejercicio profesional convencional o tradicional. El veterinario que se especializa en el ámbito forense sabe que, sin duda, sus requerimientos en el ámbito del maltrato pueden tener una dimensión superior, pueden ser requeridos por la Administración de Justicia con un fin de asesoramiento, de información, de aclaración de dudas de jueces y fiscales a la hora de aplicar ese elemento tan complejo que es la justicia y la ley. Y, por lo tanto, el veterinario también debe, en su obligación ética, mantener una formación continuada adecuada, al menos de tipo básico en esta materia. Desde el punto de vista del protocolo, del procedimiento, las bases son las que aquí les señalo. Cualquier protocolo creo que tiene que comenzar por definir cuál es el marco teórico claro. Se tienen que establecer definiciones inequívocas que lleven al profesional a identificar con exactitud y sin dudas cuáles son los tipos de comportamientos, sus consecuencias y demás extensiones que puedan tener. Dentro de esas definiciones se deben analizar elementos esenciales en el maltrato, que aquí se los pongo. Los indicadores de posibles acciones de maltrato, la estructura o tipología que el maltrato puede tener, la evaluación y definición de las lesiones no accidentales propias de este tipo de patologías, las recomendaciones que el facultativo tiene que proveer sobre la intervención en función del riesgo del animal, el seguimiento y evolución. Otro elemento que creo que es esencial y al cual les invito a participar, creo que no solo es importante hacer, sino es importante continuar, mantener, mejorar. Creo que la creación de observatorios veterinarios que evalúen el desarrollo de la puesta en marcha de todos estos procedimientos, de la implicación de otras instituciones, de las posibles vías de colaboración, de los resultados anuales de estas prácticas, de las iniciativas propuestas, creo que es una oportunidad fundamental a la hora de actuar de forma eficaz y activa frente al maltrato. Y, bueno, contribuir en el desarrollo de las modalidades, lo ponía anteriormente, de intervención. Los indicadores de maltrato básicamente se situarían a 3 niveles.
serían los indicadores personales relativos a las personas que se relacionan con los animales, los indicadores de animales en los propios animales, que se clasifican en dos tipos, los físicos, que corresponderían a las lesiones accidentales que más adelante veremos, y los psicológicos, que hacen referencia no solo ya a daños, como decíamos antes, de naturaleza orgánica o física, sino a daños también sobre su comportamiento y sobre su sistema nervioso, y los indicadores ambientales, muy interesantes a la hora de cualquier valoración pericial o forense, que evalúa los elementos y el entorno donde se encuentra el animal, con aspectos como los que tienen ahí: espacio, temperatura, humedad, cuestiones de higiene, etc. Si quieren tomar una foto, porque voy a pasarla rápida, me quedan 5 minutos y voy a cumplir. Básicamente, los indicadores personales son muy interesantes, particularmente en la clínica de pequeños animales, porque son muy sugestivos de posibles, llamémosles, distorsiones en la relación entre el propietario y su animal. Lo mismo, los indicadores que encontramos en los animales, los indicadores físicos, definidos también por los que ustedes ven aquí, así como los trastornos de comportamiento más comunes que podemos observar en animales que han sido objeto de maltrato, son otro elemento que en nuestro protocolo se debe incorporar para tener una certeza de nuestras actuaciones y de nuestras acciones. Los indicadores medioambientales completarían, sin duda, estos 3 elementos que indicarían el riesgo potencial o un factor de riesgo que determinaría si el facultativo, a partir del sentido común, debería, en conjunto con las lesiones observadas en el animal, tomar medidas adicionales en su ejercicio profesional, y harían referencia a elementos como los que les expongo en la diapositiva: alteraciones del espacio, de la alimentación, de la higiene, de la humedad, de la luminosidad, etcétera. También serían sugestivos de una posible situación de esta naturaleza. El siguiente punto lo señalábamos. Deberíamos comenzar con definiciones claras de conceptos, evaluar los elementos indicativos o posibles de riesgos del maltrato. Y el tercer elemento también de cualquier protocolo debe ser la estructuración, la clasificación concreta, el siguiente paso para determinar cuál es el tipo de maltrato al cual nos encontramos. Y esta es una clasificación básica, pero es una clasificación que, entiendo, da cobertura a la mayor parte de escenarios. Nos encontraríamos en un maltrato de naturaleza consciente, frente al cual se interpondría un maltrato de naturaleza inconsciente o negligente, y en el primero incorporaríamos varios subtipos, fundamentalmente el físico, el psicológico y el abuso de naturaleza legal. Estos sistemas, como les he dicho antes, están absolutamente abiertos y cada vez existen más incorporaciones, como los maltratos con justificación religiosa, como los maltratos con justificación cultural, ámbitos, todos ellos, sin duda, necesarios de análisis y de un rigor científico en su aplicación, pero también multidisciplinar, cultural, legal. Vean lo complejo que es toda esta área. Y el maltrato inconsciente fundamentalmente respondería a todas las acciones en las cuales se produce un aspecto lesivo o patológico en los animales como consecuencia de una actuación negligente por parte de los responsables de la atención o cuidado de los animales. El protocolo debe recoger, entendemos desde la comisión, de una manera también objetiva y de una manera sencilla, debe avanzar no solo en los indicadores, no solo en las posibles formas o tipologías de maltrato, sino debe avanzar también en el conocimiento particular de esos elementos puntuales a los cuales nos encontremos. Es decir, las lesiones accidentales, de origen no accidental, de no natural, que serían resultado de las distintas formas de maltrato. Y existen también muchísimas clasificaciones. De forma muy sintética, aportamos esta, que incluiría los traumatismos divididos en 2 grandes grupos, penetrantes y no penetrantes. Representarían el grupo de lesiones no accidentales de etiología dentro del maltrato más comunes por una simple y sencilla razón: son las de más fácil aplicación. Es fácil coger un martillo y golpear a un perro, es fácil darle una patada, es fácil darle un puñetazo, es fácil darle un palo. Esa representa, desde el punto de vista epidemiológico, la mayor casuística de este tipo de lesiones. Pero el ser humano, en su capacidad de generar el mal, es casi tan magnífico como la de generar el bien. Y existen escenarios como las lesiones producidas por quemaduras, tanto eléctricas, químicas, térmicas. Destacan estudios, estaba revisando algunos artículos antes de venir a esta conferencia, destacan algunos artículos sobre las lesiones por quemaduras con cigarrillos, que son de gran interés a mascotas,
donde existe un patrón lesional característico en la distribución de donde la mayor parte de los maltratadores queman a la mascota, sobre todo en las zonas del dorso y en las zonas del frontal y occipital de los animales. También la siguiente zona de mayor incidencia suele ser los espacios interdigitales, con un afán de ocultar la propia lesión, comportamientos a veces difíciles de explicar desde la normalidad. Los envenenamientos requieren un importante conocimiento de toxicología, todo lo relacionado con la asfixia, ahogamientos, estrangulamientos, ahorcamientos son consecuencias de esos patrones lesionales no accidentales. El abuso sexual, también un tema muy interesante, muy poco trabajado, a veces por el propio pudor que a cualquiera de nosotros nos puede dar reconocer ese tipo de comportamientos y ese tipo de lesiones, pero que también constituye una realidad en el maltrato animal y que bueno, debe ser objeto de un análisis profesional en todas sus acciones. Y luego un importante grupo que son las acciones de naturaleza negligente, donde encontramos aspectos como los trastornos de higiene, trastornos alimentarios, descuido, bueno, infinidad de situaciones donde la desatención, el comportamiento, llamémoslo así, negligente, es el que lleva a la génesis de la patología en los animales. Y aquí también, aprovecho, existiría un debate si la negligencia puede ser un factor agravante del maltrato o si la negligencia es un factor eximente o que reduciría digamos, la pena que ese maltratador debería sufrir. En el Reino Unido, si nos vale de referencia, es un factor agravante. Es decir, se entiende que si alguien tiene un animal, tiene que tener un conocimiento especial antes de hacerse cargo y, por lo tanto, es un elemento de responsabilidad que se exige al propietario de ese animal. Me parece en este foro que es una reflexión bastante acertada, que sea un elemento de naturaleza agravante. Bueno, recomendaciones que en estos protocolos también tenemos que incorporar. Bueno, fundamentalmente las necesidades de intervención. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cómo nosotros nos podemos enfrentar a una situación potencial de maltrato? ¿Cómo debemos analizar la frecuencia y cronicidad del mismo? ¿Qué accesibilidad tiene el perpetrador al animal? ¿Qué gravedad tienen esas lesiones? ¿Qué vulnerabilidad presenta el animal? Cuestiones que todas ellas determinarán la intensidad de esa forma de maltrato a juicio profesional y la calificaremos en 3 grupos, leve, moderada y grave, y podrá ser un elemento de recomendación a la hora de comunicarlo a los responsables procedentes. A partir de aquí, también entendemos que nuestro protocolo debe recomendar cómo actuar y nuestros procedimientos de actuación los clasificaremos en 2 grupos, los ordinarios y los urgentes. Los primeros de ellos, básicamente, insisto, en la ponencia que les he adjuntado viene mucho más desarrollado. En los ordinarios, básicamente, serían donde todos aquellos elementos que en la diapositiva anterior habíamos expuesto, los elementos de cronicidad, intensidad, vulnerabilidad, gravedad de las lesiones, se consideran que básicamente se podrían corregir o reconducir por aspectos relacionados con la información, el asesoramiento, incluso del propio veterinario, o aquellos urgentes donde entendemos que la situación es extrema y se deberían intervenir, requisar esos animales con las consecuencias determinadas. En definitiva, estamos trabajando por lo que llamamos un protocolo de comunicación de maltrato. Ese protocolo es algo que seguramente en breve ustedes verán y seguramente lo verán con sencillez, y es algo absolutamente complejo, de muchas horas de trabajo, muchas horas de debate, muchas horas de análisis, e insisto, y un punto, como diría Manuel Machado, el camino se hace al andar, y yo diría que este sería el primer paso que estamos haciendo para empezar a hacer un camino que sin duda en el futuro será un camino bueno para el bienestar de las personas y para el bienestar de los animales y para el engrandecimiento de la profesión. Y es un protocolo de comunicación de ese maltrato. Ese protocolo también aparece en sus documentos, ¿no? Pero básicamente lo resumiríamos en estas dos diapositivas, en estas 2 hojas, donde lo que queremos es dar una herramienta al veterinario que le permita poder recoger los elementos básicos de situaciones compatibles con formas potenciales de maltrato y poder darle las vías de comunicación y de gestión adecuadas
para poner en conocimiento de las autoridades correspondientes situaciones potencialmente relacionadas con formas de maltrato. En este documento sencillo, se trata de recoger todos y cada uno de las explicaciones que anteriormente les he expuesto. Se trata de tratar de determinar si existe o no existe maltrato, se trata de determinar si la situación de la víctima es una situación de riesgo, se trata de concretar qué forma de maltrato es y cuál es su extensión, se trata de determinar las consecuencias, la naturaleza y extensión de ese maltrato sobre el animal objeto del mismo, se trata de establecer recomendaciones basadas en conocimientos científicos, por lo tanto, en datos profesionales, al resto de agentes, entidades, administraciones implicadas en esta acción para, en definitiva, proteger a una víctima de un acto de maltrato. Muchas gracias y estoy a su disposición.